poquito lo que la brillante charla que acaba de contar el doctor Flores, que es el padre de la antropología en el país. Este es un poquito de complemento en cuanto a una de las patologías que el doctor ha mencionado, que es la pica sinovial y la sinusitis en general, y un par de casos así en particular. Los objetivos de la charla, pues son la charla que ya tenía, es recordar la anatomía, embriología, la parte de la fisiología, fisiopatología, un poquito de la clasificación de las plicas, más que todo el tipo académico, y el tratamiento en sí, que también ya lo abordó magistralmente el doctor Flores. ¿Qué es una plica? Pues la plica es algo normal, es un remanente de tejido embrionario. El problema cuando se vuelve esta plica patológica, cuando es sintomática, y lo que se llama también el síndrome de plica sinovial, que es una plétora de síntomas, con la historia clínica de dolor específico en la patología anterior o anteromedial. Generalmente cuando se desarrolla el feto en el embrión, pues se desarrollan los tres compartimentos, y ahí es donde nos quedan estos pliegues. Yo les digo a mis pacientes, es como el pantalón, cuando se flexiona quedan esos pliegues, y esos son los que quedan internamente en la rodilla, que son normales y que los encontramos realmente en 60% de las patologías. Aquí vemos las plicas más frecuentes, perdón que el puntero me falló, pero tenemos las plicas suprapatelares, las plicas mediales, que son las que realmente son patológicas, la infrapatelar o el ligamento amarillo, y las plicas laterales, que ustedes pueden preguntar a los doctores si han tenido a encontrar alguna plica lateral, que son raras. Yo también un caso en el que pienso que existe el gran paciente, pero lo comento después. Y una quinta plica que habla, que es la parte la que se forma por el quiste. Esto es un poco lo de la anatomía que estábamos hablando, de las regiones donde se forma la plica. Hay varias fotos de dónde hasta dónde se dan estas plicas. Y una quinta plica que algunos dicen que se forma el quiste de Baker. El quiste de Baker se da el seno membranoso y el gastrocnemio medial. Entonces ahí es donde se da esa fuga, que es como una válvula de una sola dirección, y algunos le llaman también como una plica, una quinta plica. Entonces, recordemos la plica medio patelar, que realmente es la plica que es patológica. Y yo eso le digo a mis residentes, porque a mí me gusta estar quitando las plicas suprapatelares, es bonito, pero realmente las plicas que son patológicas es la plica medio patelar. Y esta está ubicada desde el músculo articular de la rodilla, el músculo interno de la rodilla, hasta el ligamento patelo medial. Vamos a ver un poquito la parte de atrás. Vemos ahí cómo está este músculo que está abajo de lo que es el cuádriceps, está interarticular, es donde origina, y se va hasta, lo que tratamos ahí en la Wikipedia, ¿verdad? Y se da hasta la parte que en esta parte de aquí es donde llega la plica medial, ¿verdad? Y esta es una disección anatómica. Tenemos el ligamento patelofemoral, pero el que está abajo es el ligamento patelotibial, es donde llega la plica, ¿verdad? Realmente a los 76 grados de inflexión es donde nos da problemas, y se vuelve patológica cuando está por trauma repetitivo o por diferentes situaciones se inflaman y se ponen fibróticas. En cuanto al mecanismo, el 50% son de traumas repetitivos, el 35% aumento de la actividad, o digamos ya por cirugías previas que prácticamente serían como adherencias. La pedología es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿verdad? El dolor en la parte anterior o anteromedial de la rodilla. Luego aquí está esta clasificación, pero es más que todo de tipo académica, la clasificación de Mayera. Realmente nosotros vemos esta forma, la clasificación de las plicas suprapatelares. Ahí vemos como ausente, desviada, lateral, en arco, en agujero, que sí la vemos, pero creo que no tiene mucha relevancia. La plica medio patelar, que realmente es la que más vemos y la que realmente es patológica. Y tenemos la plica infrapatelar, que es el ligamento amarillo, y las plicas laterales.
Solo he tenido un caso hace ya varios años, tal vez unos 15, 18 años, una corredora, seleccionada de relevo, que tenía un dolor en la rodilla, y le hice la artroscopía, después le hice una resonancia previa, y lo único que encontré era una plica lateral, bueno, la resequé, no era una plica grande, y tuvo una muy buena evolución. Luego después compitió, ganaron, creo que bronce, ganaron, pero realmente no sé si realmente, para ser sincero, si le ayudó la artroscopía o no, pero es algo bastante raro las plicas laterales. Esta es de la clasificación de Sakakibara, en la de las plicas mediales, que sí son más frecuentes y es la que nosotros abordamos. No sé cómo la abordará el doctor Flores, pero generalmente la abordamos siempre por el portal medial, pero a veces nos queda más como de pechito, como decimos, incluso el CARME lo recomienda, hacer un portal supralateral y abortamos, y entonces podemos hacer la resección más directa y que vaya haciendo un portal extra supralateral. Luego tenemos aquí esa la clasificación, ¿verdad? Que es también un poquito más, digamos, que académica. Tenemos que en la sinovia, hablando un poquito de la sinovia, tenemos tres tipos de tejidos: el tejido areolar, adiposo y fibroso, y es el que se va a dar en diferentes formas. Si tenemos el tejido adiposo, pues es el que nos va a hacer la grasa de Hoffa; el tejido fibroso es el que nos va a hacer las plicas; y el tejido areolar es el que vamos a ver las vellosidades de la sinovia, la sinovitis, y que vamos a hablar de algunas entidades y algunas patologías que es importante tomar en cuenta cuando hacemos artroscopía. Este es el clásico dolor del paciente a nivel de la anterior de la rodilla. Hay un chasquido en la mayoría de los pacientes, un pseudobloqueo, inflamación, la plica no hace derrame, es un dolor localizado en la parte anterior de la rodilla. Ahí vemos algunas imágenes, pero un video, espero que se pueda correr. Los síntomas, pues es prácticamente parte de lo mismo. Aquí ese dolor en la parte anterior que vemos en los pacientes, hay que descartarlo y compararlo y descartar también con condromalacia, que lo vemos bastante frecuente en estos atletas a nivel de los gimnasios. Aquí está un poquito el examen físico, el dolor en la parte anteromedial, bloqueo, dolor localizado, chasquidos. Hay que ir descartando, porque podría ser menisco, puede ser otro tipo de patología, condromalacia. Tenemos estas pruebas o test, después de Studer, que es el tartamudeo, la prueba de Houston, que lo veremos a continuación. Esta está la plica inferior, ¿verdad? Que nos puede dar ese problema. También lo mencionaba el doctor, este dolor, esa ofitis que a veces decimos ese dolor en la parte anterior, y como mencionaré posteriormente, que también tiene cierta implicación en la causa de osteoartritis, se está manejando ahora, prácticamente de lo mismo. El tratamiento, pues inicialmente, como decía el doctor, es conservador. Voy a hacer una infiltración con esteroides, fisioterapia, pero cuando llega, pues hay que hacer la incisión quirúrgica. Mencionaba que rara vez presenta derrame. Aquí prácticamente la causa esta es la imagen que vemos, ¿verdad? De cómo se mete ese tejido entre el cóndilo y que da ese problema. Y vamos a ver un poco de la parte el dolor en la parte anteromedial de la rodilla. La prueba de Hudson es rotar internamente la pierna, flexionarla, y el dolor en la parte interna de la rodilla es la que nos causa ¿verdad? La prueba de Hudson. O esta prueba del tartamudeo, que es mantener al paciente sentado en extensión y
cuando estén, tendrán los dedos en la parte medial y se siente ese chasquido. Espero que esa es la prueba de Tatamaro o Stutter. Espero yo que corra este video donde se ve, vemos aquí cómo el paciente al flexionar van a ver el resalto que se da en la rodilla. Ahí es bastante obvio, no todos los pacientes logramos que tengan esto, ¿verdad? A veces también cuando él le aplica suprapatelar, aunque es más rara, pero puede dar también así síntomas. El tratamiento inicial, como decía el doctor, es el conservador, no hay que correr, a menos que haya alguna otra patología pues, de tipo social. Parte de la fisioterapia recomiendan este tipo de ejercicios para fortalecer el vasto medial, ¿verdad? Hacer esta presión en estas bolas, ¿verdad? Para el tratamiento, y esto para aprovechar que bien saber, el enfoque primario es eso, y el enfoque secundario pues es ya la parte de la cirugía. En cuanto al tratamiento quirúrgico, esto es importante, es una pregunta que siempre le hago a los residentes: ¿qué tanto cortar? Cuando yo aprendí, me decía, no, eso, total de cortar en el centro, la banda es suficiente. En cambio, lo que recomienda es resecar esa banda hasta llegar hasta 5 milímetros, tanto del origen como de la inserción de la plica, para evitar que se vuelva a formar. Y bueno, la parte de la conocemos ya en la versión de la plica. La plica suprapatelar, en algunas ocasiones he encontrado yo engrosamientos y los he resecado, de lo contrario, pues yo las demás plicas no las toco, a menos que realmente veo yo que sean fibróticas. Esa es la parte de la suprapatelar, considero yo que son normales, ¿verdad? Vamos a pasar esta es la del quiste de Baker, que algunos lo llaman como una quinta plica, como vemos ahí el semimembranoso, ¿verdad? Y la parte del gemelo interno, donde se da esa. Interesante, porque también estas plicas, cuando yo hice el entrenamiento, preguntaba cómo que tratan las plicas, el quiste de Baker, que decían con artroscopía. Porque sí que no entendía cómo un artroscopio veía a la parte posterior de la rodilla, pero realmente el quiste de Baker es una manifestación de una patología interarticular. Entonces hay que tratar la patología interarticular y no irse a tratar la causa del quiste de Baker. Aquí está la plica, y tomo una imagen nueva, quiero ver si este video me corre igual, porque aquí podemos ver exactamente cómo está la plica y cómo roza en el borde interno y daña la parte del cartílago, y eso pues causa una otomalacia. Aquí un artículo que salió, eso fue el año pasado, me parece, del JS, el Common Joint, que hablaba sobre la plica intrapatelar, o el factor que dicen los americanos, que tiene implicaciones en la salud de la rodilla, y mencionaban de que puede ser una de las causas de osteoartritis. Esta es una teoría, ¿verdad? Que pacientes que tienen la grasa y esa aumentada dan mayor predisposición, y ahí está más o menos la fisiopatología de cómo llegan a causar la osteoartritis. Voy a hablar ahora un poco de algo que pareciera más médico, pero es la parte de la sinovitis. Vemos estas sinovitis crónicas, inflamaciones, derrames articulares que presentan los pacientes. Hay que investigarlos, tratarlos, tomar muestras, ¿verdad? Hay que descartar patologías también médicas como gota, pseudogota, ¿verdad? Y dentro de estas, cuando presentamos también con derrames articulares, en el tratamiento de esta sinovitis, cuando yo he aprendido, cuando veo sinovias distintas, raras, mando biopsia, porque más de alguna vez de repente
el paciente está debutando con algún problema reumatológico, alguna artritis reumatoidea, se interesa en tener en cuenta, ¿no? Pero esas sinomias que uno las ve distintas, a veces puede tomar una biopsia y teniendo que un patólogo adecuado puede orientarnos al paciente, porque a veces muchas veces las resonancias nos reportan que los meniscos están rotos, bien, y entramos nosotros y no encontramos realmente nada, pero la sinovia entonces podría ser una causa reumatológica. La sinovectomía de la rodilla se puede hacer por medios artroscópicos, que voy a hablar se puede hacer abierto o artroscópico, pero que en este está. En pacientes con artritis reumatoidea está descrita la sinovectomía en etapas tempranas. Yo nunca lo he hecho, no me parece, pero describen a veces cuando el tratamiento médico no es satisfactorio, se puede hacer alguna sinovectomía. Yo nunca lo he hecho, creo que el tratamiento en esos casos es más médico que quirúrgico, ¿verdad? En estos casos sí, una sinovitis venular pigmentada, cuando tenemos pacientes con inflamaciones que presentan derrames, hematrosis. Entonces, en estos pacientes sí, sobre todo hematrosis a la repetición sin trauma, sí hay que descartar una sinovitis venular. Hay que recordar que es una patología monoarticular, ¿verdad? No va a estar en las dos rodillas, sino que solo en una, y puede estar presente también en cadera, tobillo, hombro, hay que recordar eso. Y el tratamiento pues es la sinovectomía. O sea, aquí nos sirve mucho la resonancia, distinto a eso no mencioné, la aplica, la resonancia no nos ayuda mucho. Cuando el paciente tiene un poco de derrame sí se dibuja, pero no es como el mejor método para hacer el diagnóstico, es más clínico. También mencionaba el doctor Flores, la clínica es muy importante. Este color marrón oscuro o hemorrágico, que nunca se le olvida uno después de ver una sinovitis venular la primera vez, no se le olvida ya la imagen, ¿verdad? Hematrosis recurrente, como había dicho, afecta más que todo la rodilla. En la resonancia sí es un estudio bastante sensible, hay que hacer pruebas, y importante que sí podemos tener una recidiva más o menos importante ahí, dependiendo si la sinovitis venular es localizada o es generalizada, porque a veces si tenemos sinovitis venular en la parte posterior es difícil que podamos accesar nosotros con el artroscopio. Entonces sí vamos a poder tener el INSAN, por ejemplo, tiene de 14 al 23% de recidiva en la sinovitis venular. Luego se puede dar, sobre todo en casos en que es generalizada, mandarlo después a radiación al paciente para terminar. Pero dicen de que si es localizada no es necesario, porque después de operar al paciente o la rodilla radiada, pues el tejido queda bastante dañado. Campbell menciona el 8% de recidiva. Y aquí una imagen, aunque no es la imagen clásica que uno ve, un poquito más café, la que uno realmente evidencia. Y podemos tener también sinovitis de nosoderina como pacientes hemofílicos, como es esta. Y esta, una metaplasia sinovial, es un linfoma arborescente. Yo presenté hace como unos 3 años 2 casos en la sociedad nuestra de la artroscopía, caso que nunca había tenido yo, pero cuando vimos encontré estas vellosidades así que no son normales, y el patólogo me reportó un linfoma arborescente. Bueno, una patología benigna, el porcentaje de recidiva es bien bajo después de la sinovectomía, y realmente los pacientes que he tenido pues, han evolucionado mucho. Un par de patologías más antes, ya para terminar, que también implican lo de la sinovia, y voy aquí a unir al doctor Flores y al doctor Gómez. Es una patología, estoy seguro que el doctor Gómez habrá visto en un caso, que el síndrome de Trump, ¿verdad? Que lo veíamos más cuando las prótesis tenían un cajón más grueso. Entonces es un nódulo sinovial que se forma en el borde superior de la patela, y
un chasquido que causa dolor al paciente, y es por ese choque que da el tejido a nivel del notch de la prótesis. Y el tratamiento es bastante sencillo: hacer una artroscopía, hacer la resección de la parte sinovial, y ahí termina el problema. El otro tipo de flores es la lesión en cíclope. A veces lo teníamos antes cuando hacíamos el monotúnel o la técnica isométrica, y éramos los túneles más verticales, nos quedaban los injertos más anteriores. Eso nos chocaba un poco en la parte anterior y nos formaba esta lesión en cíclope, porque uno entraba, veía el verdadero mojo dentro del área intercondiliar. Y el tratamiento pues es igual quirúrgico, ¿verdad? Quitar esto y tal vez hacer una plastía de noche para tratar de hacerlo un poquito más grande. Bueno, esto es lo que yo traía como